En el capítulo anterior, nuestro protagonista estaba notando cómo la mazmorra estaba siendo demasiado fácil, algo completamente fuera de lo esperado, pues esperaba que dicha mazmorra representara una gran dificultad para él y su grupo. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que es un gran creador de artefactos y actualmente tiene que esconderse, pues ha recordado un futuro en el que todos los grandes guerreros son asesinados. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Una vez atravesado un piso, la gente está comentando que la mansión era genial, pero a la chica le piden que baje la voz, y así continúan su avance. De repente el tipo voltea en dirección al portal, pero había sido muy tarde. El portal directamente se cierra, dejándolos sin posibilidad de escapar de allí. Una vez que se acerca a la puerta, al parecer no se abrirá. Podrían romperla por la fuerza, pero cuando tratan de romperla, uno, dos y tres, intentan con todas las fuerzas, y no ocurre nada. La puerta era bastante resistente. El líder del gremio Shingo entonces pregunta si no se podía mover ni siquiera con la fuerza de los tres tipos. Debían moverse todos, pues él se encargaría por sí mismo. Pero antes de que pueda encargarse de repente, algo le llama la atención detrás de él. Dos marionetas habían aparecido intempestivamente con intención de atacarlo. De un solo golpe, acaba con las dos marionetas. Sin embargo, se pregunta qué eran esas cosas, cómo se atrevían esos engendros a intentar pelear con él. Y así continúa golpeándolos uno tras otro. Mientras tanto, la chica rubia le pregunta al líder del gremio si su habilidad estaría bien, pero el líder del gremio Shingo le explica que estaba bien. No debería usar su habilidad con esas marionetas que no tenían mucha fuerza. Sin embargo, de repente ella le llama nuevamente la atención. Al parecer, los monstruos estaban resucitando. El líder del gremio Shingo entonces empieza a concentrar su energía diciendo que, ya que tenían la habilidad de resurrección, estaban con suficiente nivel como para ver su desplegar de habilidad. Y es entonces que vemos una transformación ocurrida directamente. Un gran puño de hielo había aparecido. El maestro de gremio había creado un gran puño y es con este que iba a atacar a las marionetas. Sin embargo, las marionetas vestidas de mucamas parecían estar alertas y así nuevamente la pelea comienza. Esta vez, utilizando su habilidad, el líder del gremio, Shinwa, acaba con esas marionetas aplastándolas por completo. Mientras tanto, los miembros del gremio Overkill continúan atacando a las demás marionetas. Y así, uno tras otro, todos siguen peleando con las marionetas que van apareciendo. Mientras tanto, nuestro protagonista se encuentra atrás y le pregunta a la chica a su lado si no iría a pelear. Sin embargo, ella le hace la misma pregunta al prota, a lo que responde que simplemente era un soporte basado en producción. La chica entonces le explica que no iba a pelear porque no había una gran razón, simplemente no quería esforzarse en un gremio como ese. Mientras tanto, en el campo de batalla, una gran cantidad de fuego aparece. Vemos que quien está peleando es también el líder del gremio Overkill, pero la chica mientras tanto, observando su pelea, dice que estaba emocionada porque había escuchado que los más fuertes de Corea estarían allí, pero al parecer solo eran elegantes por fuera, y en realidad ni siquiera podían acabar con una de esas marionetas. Si hubiera sabido que era así, explica que habría rechazado la invitación. Sin embargo, mientras tanto nuestro protagonista analiza las marionetas y piensa que era definitivamente extraño. El maná contaminado por esos monstruos no estaba en una forma normal. ¿Y qué eran esos hilos que veía? Inmediatamente sigue la dirección de los hilos que estaban sosteniendo las marionetas. Y todo ese maná estaba conectado a ese objeto que estaba hacia arriba, pero parece que nadie más estaba observando aquello. ¿Acaso tenían que romper dicho objeto? Aunque no quería mostrar su habilidad. Pero debería estar bien. En todo caso, podía usar el pago de renta. Pero es entonces que ve a la chica a su lado, la de pelo azul, hacer una gran estaca de hielo. Al parecer, había acabado con un bicho que se había acercado. Nuestro protagonista, al verlo, le dice que si tenía un maná para usar en bichos, ¿por qué no enviaba uno para allá? Sin embargo, la chica le dije que ya se lo había repetido. Solo mataba lo que tenía ella ganas de matar. Y vemos a continuación que con un movimiento de su dedo, una polilla es electrocutada hasta desaparecer. Mientras tanto, nuestro prota piensa, bichos, hay que comprobarlo. Debe tenerle miedo a los bichos. Y a continuación comienza a usar su habilidad. No me estoy entremetiendo, dice señalando hacia arriba. Pero mira hacia allí. Puede que haya un monstruo insecto allá arriba. Y nuestro protagonista había creado una especie de insecto con un escudo, justo en el lugar donde estaban las tablas que estaban controlando a las marionetas. La chica piensa que eso era muy molesto y acto seguido prepara un gran puño de fuego. Nuestro protagonista hace desaparecer dicho escudo y deja que el enorme puño de fuego lanzado impacte directamente en esas tablas. Al parecer, alguien había hecho el trabajo por él. En el mismo instante en el que las tablas fueron impactadas, de repente todas las marionetas empezaron a dejar de moverse. El líder del gremio Shinwa se estaba preguntando entonces por qué la mujer de antes había utilizado una habilidad en dirección hacia el techo.
Pero cuando se da cuenta, ninguna de las marionetas contra las que estaba peleando se estaba moviendo. ¿Por qué ya no se mueven?, se pregunta él, analizando las marionetas. Pero también el líder del gremio Overkill nota que hay algo raro. Sin embargo, el líder del gremio Shinwa se está quejando, pues pensaba que finalmente estaba empezando a calentar. Pero esas pequeñas marionetas no sirvieron ni siquiera para ayudarlo a calentar por completo. Y mientras tanto, vemos que las tablas de madera que habían sido quemadas por la chica se encontraban expeliendo maná. Nuestro prota se acerca a dicho maná y piensa que, con que esa era la fuente de su habilidad de resurrección, si no pudiera ver el maná contaminado, no habría sido capaz de encontrarlo. ¿Acaso era esa la fuente por la que fallaron en asaltarlo en la vez anterior? Y así, continuaba avanzando. El líder del gremio Overkill dice que el lobby estaba básicamente limpio. Sin embargo, como no sabían con seguridad qué pasaba, deberían buscar en todo el primer piso. El vicelíder de Overkill asiente, diciendo que él irá adelante y todos deberían seguirlo. Pero es entonces que suben a un segundo piso y se encuentran con más marionetas. En ese mismo instante, el líder de Shinwa hace a todos a un lado diciendo que él iría primero y comienza a golpear a las marionetas una tras otra, esperando pelear nuevamente. Mientras tanto, los otros miembros del equipo Overkill están en alerta. Nuestro protagonista se preguntaba si el lugar donde se reúne todo el maná contaminado estaba dentro de la estantería. Le pide a la chica si puede disparar en esa dirección. Ella simplemente asiente y vemos que le dispara directamente a unas tablas que se encontraban en el techo. Inmediatamente vemos que todas las marionetas que se encontraban allí pierden la vida, haciendo que todos piensen que había sido una mazmorra muy fácil. Y así, continuaron recorriendo el resto de las habitaciones. Y finalmente terminaron por completar el primer piso con relativa facilidad. Habían recorrido toda la planta, era momento de subir a la segunda planta, y el líder del gremio Shinwa le dice que él también lo sabía, que deje de actuar como líder. Pero vemos que el líder de Overkill continuaba actuando como líder, subiendo primero por las escaleras. De inmediato, el líder del gremio Overkill llama a los demás miembros de su grupo para que lo sigan. Al parecer tomarían caminos separados. El líder del gremio Shinwa parece estar molesto, pensando que lo estaban ignorando. Querría aplastar al otro, sin embargo, no era momento para eso. Pero es entonces que nota algo. Algo había pasado en su guante. ¿Acaso había sentido un dolor por un segundo? Quizás se había sobreexigido o algo. Pero a lo lejos vemos a nuestro protagonista haciendo una cara de inocente. Probablemente él había hecho algo. Y a medida que están caminando, nuestro prota piensa que algo le estaba molestando. Por las palabras de John Tae-hyun, no había mucho. Sin embargo, tenía ganas de comprobar la habitación por él mismo. A continuación, entra en la habitación y está completamente llena de neblina. Cuando finalmente se adentra un poco más, vemos que allí efectivamente se encontraban varios hilos de energía de maná contaminado. El protagonista de inmediato identifica el maná contaminado en el suelo en forma de hilos. Pero rápidamente, algo sucede. Los miembros del gremio Shinwa son atacados de casualidad. ¡Maldita sea! El líder del gremio Shinwa grita pensando que no tenía tiempo de usar su habilidad. Mientras tanto, los del gremio Overkill, todos se ponen en guardia, empezando a cubrirse, recibiendo ataques. Y mientras están en posición defensiva, bloqueando los ataques que se dirigen hacia ellos, el líder de Overkill pregunta si todos se encontraban bien. Al parecer, había un monstruo invisible atacándolos. El vicelíder le dice que estaba bien. La otra chica también le dice que está bien, pero no podía ver a la persona que había traído el maestro de gremio con él, o sea, nuestro protagonista. Sin embargo, no había tiempo para eso. De repente se siente que vino un ataque desde una dirección inesperada. John Tae-hyun, el líder de gremio Overkill, no se dio cuenta que lo había perdido de vista. ¿A dónde había ido Jung Seon? De inmediato comienza a gritar su nombre, pero cuando cambiamos de escena vemos a nuestro protagonista que está absorbiendo la energía contaminada. Pensaba que esa batalla se había vuelto más dura. Había terminado de absorber, así que debería reincorporarse nuevamente. Pero antes de que se dirija afuera para juntarse con el resto de su equipo, una gran puerta oculta aparece en el piso de la habitación. Se preguntaba si acaso eso era un enemigo, pero antes de que pudiera reaccionar, vemos que un rostro aparece justo abajo, en lo más profundo. Nuestro protagonista, al ver el rostro, la identifica como una chica apareciendo con vestido rojo con blanco y negro y pelo rubio en dos coletas, sosteniendo una muñeca vestida similar a ella. Nuestro protagonista se pregunta qué hacía una niña tan pequeña en una mazmorra como esa. Pero es entonces que la niña sonríe al ver a nuestro prota. «Eres un cazador, ¿verdad?», le pregunta la niña. Luego se da la vuelta y le dice que se apure y la siga. De inmediato comienza la niña a bajar las escaleras esperando que nuestro prota corra en dirección hacia ella. Sin embargo, este simplemente levanta la mano en su dirección, diciéndole a la niña que espere un segundo. ¿Y cómo sabía que era un cazador? Ella, sin embargo, con confianza le responde que la uni de abajo le había dicho que un cazador vendría a salvarla más tarde,
y que se fueran juntos cuando eso pasara. Y ya que él había ido hasta allí, debería ser el cazador que estaba allí para salvar a la Uni, ¿no es así? Y es entonces que nuestro protagonista finalmente baja las escaleras junto con ella, y la rubia, una vez que baja a un siguiente piso, le pregunta a una mujer que estaba esperando si conocía a nuestro prota. Pues era extraño, estaba bastante segura de que era el cazador del que había hablado Uni. Vemos que ahí abajo hay una chica que está con un rostro de terror. La niña rubia le pide que se controle, pues la persona de la que había hablado estaba allí. Nuestro prota, al ver a la chica, piensa que parece haber recibido daño mental o algo parecido, y finalmente le habla, diciéndole a la chica que le habían enviado la Asociación de Cazadores. De inmediato la mujer voltea en dirección a nuestro protagonista y pregunta si en realidad era de la Asociación de Cazadores. De inmediato se levanta, se pone de pie, emocionada al saber que alguien era de la Sociedad de Cazadores. Nuestro protagonista asiente nuevamente, indicando que efectivamente era de allí. Sabía que debía estar afectada, así que deberían explicar la situación. La chica, sin embargo, cae de rodillas, diciendo que era un alivio verlo allí, agradeciendo, y empezando a hablar consigo misma, pensando que había una explicación para eso. Y nos cuenta que ella era la cuarta exploradora de esa mazmorra, ya que los tres primeros exploradores no habían regresado. Se le había ordenado investigar el interior y buscarlos. Sin embargo, tan pronto como entró en la mazmorra, muñecos de todos los ángulos aparecieron corriendo en dirección hacia ella. Se había quedado desconcertada, así que intentó salir por la puerta, pero por alguna razón la puerta se cerró y ella no pudo abrirla y se quedó allí atrapada. Nuestro protagonista, al escuchar eso, piensa que esa era la misma situación que había sucedido antes. Luego le pregunta si sabía lo que les pasó a los primeros exploradores. La chica dice que sí. Había llamado por los nombres para comprobar desde la entrada. Sin embargo, algo extraño parecía, como si no tuvieran conciencia. De repente habían intentado atacarla, así que huyó y terminó encontrándose con esa niña, aunque se quedó atrapada en cuanto se conocieron. Por otro lado, explica que había recibido mucha ayuda de la niña. La niña también dice que esa chica había jugado mucho con ella, así que estaba bien. Nuestro prota entonces, con cautela, le pregunta a la niña cómo se llama. Ella se presenta como Elizabeth, o también la podrían llamar Beth, y es así como la invita a jugar juntos por ahora, pues quedarse allí, sola, era muy peligroso. Sin embargo, la niña no entiende por qué debería ser peligroso, pues afuera era aún mucho más peligroso. Y es entonces que cambiamos de escena y regresamos a la batalla anterior, donde el equipo Overkill y el equipo Shinwa continúan batallando contra algo invisible. El líder del gremio Overkill está peleando con su enorme espada proporcionada por nuestro protagonista, al parecer, y de repente ve algo aparecer, una especie de pie a punto de patearlo. El líder del gremio, al ver eso, piensa que Sigilo se estaba deshaciendo poco a poco. ¿Acaso eran monstruos del tipo humano los que los estaban atacando? Y en ese momento vemos que una tarjeta cae, sorprendiendo y llamando la atención del líder del gremio. Definitivamente eran identificaciones de exploradores. Cuando se pone más de cerca vemos que era una identificación de explorador, cazador, asesino de rango B. Era un cazador Han Chul Song. Al parecer, su cara coincidía con los documentos desaparecidos de los exploradores de la asociación. De inmediato, otra miembro del gremio también lo identifica, diciendo que esa cara la conocía. El vicelíder también parece estar notando algo. No había que atacar a esos chicos. Ellos eran los exploradores que habían desaparecido. Después de todo, sigilo era una habilidad que no se podía usar después de unos minutos de duración, y tenía el riesgo de que la velocidad de movimiento disminuía mucho. No podían ser eliminados fácilmente en ese momento. Sin embargo, vemos que el líder del gremio Overkill presta atención a otra cosa. Cuando voltean, el líder de Shinwa estaba emocionado. Empieza a gritar que estaba emocionado pensando que era un monstruo que sabía usar sigilo, pero solo eran los exploradores. Y luego dice que, ya que su velocidad había disminuido, era algo bueno para él, y prepara su enorme puño, pensando en que los mataría de un solo suspiro. Y a continuación, se lanza con un poderoso ataque en dirección a los exploradores. Vemos que cada uno de los gremios se encuentran en un pasadizo distinto, separados por el vacío del primer piso, pero en un solo instante, algo había detenido al líder del gremio Shinwa. Cuando él se da cuenta y mira a su costado, una bala había atravesado el espacio, casi dándole en la nariz. La chica del gremio Overkill lo mira directamente apuntándole y le dice al maestro del gremio si acaso estaba loco, pues ellos no eran monstruos, sino gente que necesitaba ser salvada, y quizás podría haber alguna forma de devolverlos a su estado normal. Sin embargo, el líder del gremio Shinwa le pregunta ¿cómo que gente? O si acaso tenían la certeza de que había forma de traerlos de vuelta. En el momento en el que se siente la intención asesina, solo hay dos opciones: matar o ser matado. Y no importa quién sea el bastardo que se muestre en hostilidad en dirección a él, estaba muerto. Y esta pistolera, a pesar de ser del gremio Overkill, no debería ser una excepción ante eso.
En ese mismo instante vemos que los exploradores comienzan a desaparecer nuevamente. El tiempo de enfriamiento finalmente había terminado y la pelea nuevamente continúa. Pero mientras tanto, el líder del gremio Shinwa le dirige una gran mirada penetrante y la amenaza diciendo que si intentaba bloquearlo una vez más, que sepas que él acabaría con ella. La mujer, sin embargo, solo le dedica una maldición mientras continúan defendiéndose de los ataques. Pero es entonces que el líder de Overkill dice que ya era suficiente y le pide a Kim Ji-hyuk que espera que siga su opinión. El líder del gremio Shinwa parece estar bastante molesto por intentar seguir las instrucciones del otro, pero termina aceptando tan solo para demostrarle lo ciego que estaba ante esta opción. Y luego le dice que eso no era una petición sino un trato. El líder del gremio Overkill le dice que pasaría las remuneraciones de las incursiones y la financiación de todo esto al gremio Shinwa, y con esas condiciones al parecer sería suficiente para considerarlo. El líder de Shinwa, al escuchar tal oferta, al parecer acepta diciendo que sería solo por un tiempo, pero si lo hacía enojar en lo más mínimo, acabaría con él de inmediato. El líder de Overkill agradece, pensando que había ganado un montón de tiempo, o por lo menos un poco de tiempo con eso. Pero es entonces que la pistolera le avisa al maestro de gremio que algo sucedía. Al parecer, le estaba haciendo una pequeña mueca, sonriéndole, pidiéndole perdón por haber actuado de esa forma. Pero este le dice que debería asumir la responsabilidad más tarde. Ahora mismo, había que concentrarse en detener los ataques de los exploradores invisibles. Primero, tendrían que encontrar una forma de salvarlos. Sin embargo, mientras tanto hay algo que no nos estamos dando cuenta. O al parecer ellos no se dan cuenta. Y es que esos exploradores estaban siendo controlados con unos hilos de maná corrupto. Mientras tanto, en la conversación de nuestro protagonista con la chica rubia, ella le decía que si había visto las muñecas de afuera, también había unos extremadamente aterradores entre ellos. No lo sabía bien, pero estaban envueltos con hilos por todas partes, y eran hilos morados, y no podían morir a menos que uno se deshaga de ellos, o si no, seguirían atacando. Los hilos eran muy resistentes y eran difíciles de romper. Le pregunta si acaso eso no era aterrador. Sin embargo, nuestro protagonista le pregunta si entonces acaso esa pequeña niña también podía volver los muñecos a su forma normal. Quería devolver a la gente que se pudiera haber convertido en muñecos. La niña le dice que eso es posible. Había oído que tiene un dispositivo, o más bien, hay que detener el dispositivo que está unido al cuerpo de la muñeca una vez que el hilo se ha ido. Pero si se trata de deshacer de los hilos por la fuerza, los cuerpos colapsarían. ¿Acaso le servía de algo ese tipo de información? Nuestro prota, al escuchar eso, piensa que, incluso a una pregunta difícil, ella respondía con una explicación amistosa y exacta. Y es entonces que le hace una siguiente pregunta a la niña, o más bien, tan solo piensa en hacerlo, pues ya estaba dudando de la intención de la niña. Mientras tanto, en la pelea de afuera, el líder del gremio Shinwa estaba amenazando con que tan solo 20 segundos después de la siguiente parte de tiempo de enfriamiento de los exploradores, una vez que eso terminara, 20 segundos después, acabaría con ellos, no les daría ni un segundo más. Mientras tanto, la pistolera se pregunta qué es lo que deberían hacer. Le pregunta entonces a Kan Yoran, la chica de pelo azul, si podría ayudar, bloqueando los movimientos de los exploradores con hielo o algo así. Sin embargo, ella le dice que no cruce la línea. La situación ya le estaba molestando. Y el líder del gremio Shinwa comienza a contar hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y a medida que aumentaba la cuenta, sus músculos estaban hinchándose y él estaba recargando fuerza. 4, 3, 2, 1. Y finalmente prepara un enorme puño dispuesto a golpearlos. Pero en el preciso momento que estaba a punto de golpear, de repente le llega un recuerdo. ¿Acaso nuestro protagonista lo recuerda a nuestro prota? Y piensa que si acaso el uso de su habilidad había sido anulado. El dolor de antes estaba comenzando de nuevo. Y es entonces que vemos a alguien aparecer diciendo que habían detenido las habilidades del líder del gremio Shinwa en el momento perfecto. Casi no pudieron salvarlos. Y quien aparece era nuestro protagonista, tomando de la mano a la pequeña niña rubia. La niña parece estar feliz, aún sosteniendo su muñeca. Nuestro prota entonces les dice a todos que era momento de dejárselo a él a partir de ahora. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo número 18. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.